hace pocos días una revista en línea norteamericana que se llama The American Mind, ¿no? O sea, la mente americana, si quieren, y que es la revista cultural de un centro de investigaciones de temas éticos y sociales, ¿no? O sea, cómo se conectan las prácticas sociales con la ética. Y esto lo pueden encontrar ustedes, el artículo en inglés, en el sitio que es americanmind.org. Y el artículo está en inglés, lamentablemente, o sea que quienes leen español, no, este artículo es un artículo largo, es prácticamente un ensayo. Y este ensayo lleva el título de Niños y transgenderismo. Y es, como digo, un artículo muy extenso que es imposible de resumir, ¿no? Imposible de resumir. Pero sí puedo compartir algunas ideas. ¿Cuál es el tema fundamental del artículo, de este extenso artículo, de esta extensa investigación? Es básicamente cómo está creciendo el número de niñitos que dicen ser transgénero y cómo estos niños de manera completamente acrítica están siendo empujados en el sistema del transgenderismo, es decir, con que se vistan como el sexo que quieren ser, opuesto al que tienen, ¿no? Que las personas lo llamen por el nombre que ellos han elegido. Un niño de 6 años, digamos un niño varón que quiere que le llamen María, ¿no? Por decir cualquier cosa. Muy bien, que los papás dicen que les comiencen a llamar María, y muy pronto van a recibir bloqueadores hacia los 10 años van a comenzar a recibir bloqueadores de la pubertad, porque obviamente nosotros sabemos cómo funciona la naturaleza. Cuando llega la edad de la pubertad, entonces nuestras distintas hormonas nos hacen que física, emocional, neurológicamente, comencemos a derivar, a progresar, a crecer como varones o como niñas, ¿no? Entonces, para eso se usan esos bloqueadores. Y que básicamente, este artículo de American Mind dice, básicamente esta es consecuencia en algunos estados de Estados Unidos, y en este caso concreto en el estado de California, porque es algo que está siendo impuesto brutalmente, de una manera absolutamente fascista y dogmática, en las escuelas públicas, comenzando por los de edad más temprana, desde las guarderías y los kindergartens, ¿no? Entonces, no quiero ir acá abajo en todos los casos que el autor Spencer Klavan menciona para explicar cómo es esto y cómo el sistema educativo funciona de esa manera, ¿no? Pero me llamó la atención lo que sucede con los padres que de pronto enfrentan esta situación. Entonces, miren, la disforia de género existe. Y es verdad que existen personas que desde muy temprana edad sienten una insatisfacción con el propio género, con el propio sexo, con la propia identidad sexual. Y eso es algo que tiene que ser tratado, porque estas personas sufren. Yo he contado en varias ocasiones cómo mi diálogo con personas transgénero, que en algunas ocasiones en retiros o en conferencias que he dado en Estados Unidos a la comunidad hispana, se han acercado a mí como personas que todo el mundo cree que son del sexo que aparentan, y que en una conversación privada me dicen, yo soy del sexo opuesto, o sea, yo soy un hombre o yo soy una mujer, y sería prácticamente imposible en muchos casos detectarlos, ¿no? Por las cosas que hacen
la cirugía plástica actualmente y las cosas que hacen el tratamiento hormonal. Entonces, esto es una situación que es una cruz para muchas personas. Una de estas personas me decía, mira, cuando yo ya había transicionado para aparentar ser mujer, vino el momento de mi conversión y yo dije, ok, Dios me ha creado como varón, voy a transicionar para ser varón nuevamente. Y que en el proceso simplemente sintió estos ataques de pánico con los cuales era imposible convivir, y entonces decidió quedarse como está ahora, ¿no? Y viviendo una vida que es completamente casta, no trata de vestir con la máxima sobriedad, de ayudar en la iglesia, de asistir al Santísimo, etc. Entonces, esta persona es una persona que sufre, que no le podemos decir que es una persona que está curada, es una persona que necesita una atención especial. Entonces, no hay que disminuir el tema, y tampoco hay que caer en la actitud anticaritativa de burlarnos de las personas que están en esta transición, porque estas personas sufren enormemente y muchas veces están viviendo situaciones que ellos no escogieron, ¿no? Pero, como he mencionado recientemente, sobre todo en el caso que mencioné en un punto de vista sobre L. Palmer, esta muchacha que decidió detransicionar, y el número creciente de jóvenes que están detransicionando y que tienen este mensaje constante: no permitan que un niño simplemente, o que una niña, simplemente porque están descontentos con lo que sucede en su adolescencia, no se sienten aceptados como varones, como mujeres, y el marketing, ¿no? O sea, la presión para que tu solución es cambiar de sexo es tan grande que terminan diciendo, esta debe ser mi solución, sin que ningún adulto les cuestione el proceso y les ayude a entender, ¿no? Y sobre todo cuando pasa lo contrario, cuando hay un total, constante lavado de cerebro. Miren, el artículo de American Mind entrevista a una pareja de esposos, Allison y Nick Smiley, ¿no? Entrevista a mucha gente, pero estoy escogiendo simplemente como un tema ilustrativo, ¿no? Y dice, a ellos un día, su hijo a la edad de 5 años les dijo: papá, mamá, yo soy transgénero, I am transgender. Entonces, Allison y Nick le dicen al autor del artículo: ¿cómo un niño de 5 años siquiera conoce la palabra transgénero, trans, para referirse a sí mismo? ¿Cómo? Entonces, cuando comienzan a preguntarle, oye, ¿por qué crees?, descubren que no solamente este niñito ha sido entrenado en un vocabulario nuevo, sin la aprobación de los padres, sino en toda una visión del mundo en la cual, ¿sabes qué? No hay hombre ni mujer, cada uno es como se le da la gana y como decide serlo. Entonces, a un niño de 5 años, hermanos, ¿no? Entonces, él dice, mira, muchas veces no son los padres los que fuerzan el transgenderismo en sus niños, como recientemente aconteció en Texas, ¿no? Que la mamá estaba llamando a su hijo Luna y era todo un esquema de venganza contra el papá por el divorcio que habían sufrido. Pero esos no son los casos mayoritarios. Los casos mayoritarios son los papás que se encuentran con un niño que les dice con certeza absoluta y con un lenguaje increíblemente elaborado: este es un niño de 5 años, que para poder liberarse tiene que ser transgénero, y que si no va a ser infeliz toda su vida. Y eso toma por sorpresa a los papás, que dicen, bueno, o sea, lo último que quiero es que mi hijo sea infeliz, lo último que quiero es que mi hija sea infeliz. Entonces terminan diciendo, ya, ok,
y pasan de la resignación a la aceptación, y de la aceptación, tarde o temprano, en la militancia. Sí, mi hijo es transgénero, mi hija es transgénero, y ellos son felices, y las leyes tienen que aprobarlos, tienen que dejarlos que los hombres que se dicen mujeres puedan participar en las competencias de las mujeres. Recientemente en el estado de Idaho, en Estados Unidos, donde pasaron una ley que prohíbe a las personas transgénero competir en eventos con las personas que no son de su mismo sexo de natalidad. Y claro, la prensa inmediatamente saca a este muchacho transgénero que se dice mujer, que yo lo único que quiero es correr, ¿no? O sea, como si alguien le está recortando la libertad. Y lo que nadie dice es que hay muchachitas que se están rompiendo el alma entrenando en Idaho, un estado que tiene una población cerca de la pobreza bastante extendida, y donde para estas chicas la única oportunidad de llegar a la universidad es tomar el puesto 1, 2 y 3 reservada para mujeres en deportes, en atletismo, que les va a conseguir una beca federal, ¿no? Entonces, resulta que hay 3 puestos para los hombres, 3 puestos para las mujeres, y si los hombres toman sus puestos y luego los transgéneros comienzan a tomar, los hombres que se dicen mujeres, comienzan a tomar los puestos de las mujeres, como ha acontecido en el estado de Connecticut, por eso que Idaho pasó la ley que han pasado, ¿no? Entonces a estas chicas les están quitando totalmente la oportunidad. O sea, al final la cultura transgénero, la ideología transgénero, la ideología de género en general, se convierte en una ideología contraria a la dignidad de las mujeres, ¿no? Y otra de las cosas que explica el artículo es que muchas veces, muchas de las explicaciones que se dan para aprobar que un niño o una niña comiencen a pasar por esta transformación de género, consiste exclusivamente en que ha comenzado a dársele valor absoluto, ¿no?, a cosas minúsculas. Por ejemplo, un niñito de 2 años se viste con la ropa de la mamá, y entonces muchas veces los papás dicen: es una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. O juega con muñecas, ¿no? O una niñita juega con los tractores y con... Entonces, el autor del artículo de American Mind habló con varios papás que han aprobado el proceso de transfiguración de su hijo, o sea, de convertirse en el otro sexo, por cuestiones tan niñas como esas. No, es que nosotros nos dimos cuenta que ella tiene un corazón de mujer. Miren, hermanos, mi ahijado, yo tengo 2 ahijados, uno de ellos, en una familia de 6 hijos, él es el número 4, mi ahijado es un pequeño vikingo, ¿ya? Es el más travieso de toda la familia. Son 6 hermanos y este es terrible, es el que más pequeñas heridas y moretones se ha hecho, porque los conozco a todos desde pequeñitos, ¿no? Y él es siempre el único que tiene fotos con raspones, con moretones, y como un muchachito tremendamente, como un niñito tremendamente impulsivo. Algún día se vistió con la ropa de la mamá, otro día le quitó a la hermana las muñecas para jugar, ¿no? Y ahora tiene 8 años y es un chiquito completamente normal, varón completamente normal, que sigue donde van sus hermanos varones. Entonces, sus papás nunca se tomaron en serio que él se vistiera algún día con ropa de mujer, porque no sabía lo que estaba haciendo, es un niñito. Entonces, solamente la ideología puede asignarle a una travesura que hace un niño o una niña un valor sexual ideológico, ¿no? Entonces, este libro entrevista a esta muchachita
El Palmer, de las que yo les hablé en algunos programas anteriores, ¿no? Entonces, el Palmer le dice, una de las principales mentiras que me enseñaron a mí es que, por ejemplo, porque a mí me gustaban los skateboards, ¿no? Las patinetas, yo ya entonces me estaba volviendo hombre, ¿no? Y luego también yo veía que ser hombre era más fácil. Si simplemente me metía testosterona cuando comenzó a ser adolescente, ya comenzó su tratamiento a los 15 años y hasta los 20 años fue hombre, entre comillas, ¿no? Y como lo conté en un anterior punto de vista, o sea, realmente era un hombre, ¿no? Peludo, con barba, pelo corto, musculoso, o sea, la testosterona le hizo pomada, ¿no? Y hoy en día él es una mujercita, tiene 23 años, ya tiene un año de haber vuelto a ser mujer, de haber parado. Gracias a Dios nunca se hizo una cirugía, ¿no? O sea, no se quitó los senos, no se hizo ninguna cirugía de ese tipo, ¿no? Porque la testosterona había funcionado de manera suficientemente satisfactoria y gracias a Dios no tenía el dinero que ahora organizaciones pro trans le dan a los muchachitos, ¿no? Entonces, Palmer dice, me gustaría regresar y decirle a mi persona que hay, o sea, a ella misma en el pasado y decirle, mira, hay muchas maneras de ser una mujer, no tienes que ser una mujer perfecta según los estándares del mundo y los estándares de la moda, ¿no? Entonces, y dice, mira, si yo hubiera sabido esto, si alguien me hubiera dicho esto, si alguien me hubiera detenido diciendo, oye, tienes 15 años, no puedes decidir sobre tu futuro de una manera tan radical, de algo que después no va a tener vuelta atrás. No tiene vuelta atrás porque ella, cuando uno ve los videos de El Palmer, se sorprende porque tiene una voz completamente masculina, es una total mujercita, pero tiene una voz completamente masculina que parece que alguien estuviera hablando detrás de ella, ¿no? Y ella estuviera haciendo simplemente los gestos, ¿no? Y y dice, y me hubiera dicho también, ¿sabes qué? El alma y el cuerpo están íntimamente relacionados. Y el Palmer no es creyente, pero el alma y el cuerpo están íntimamente relacionados. Y en consecuencia, si destruyo, modifico, altero mi cuerpo, no voy a ser una persona que va a vivir en paz. Probablemente sienta menos fobia a mí mismo, como muchas de las personas que han transicionado y dicen, ahora soy feliz porque soy de este nuevo sexo. Pero todos sabemos que esas personas siguen teniendo unos niveles de depresión que son incomparables, y es por algo. ¿Cuál es la lección, hermanos? Esto es algo que quiere imponerse en nuestros países, en América Latina. Y se quiere imponer como simplemente una cuestión de justicia y de compasión. Nosotros tenemos que asegurar que las leyes impiden cualquier tipo de abuso o de maltrato a personas que están padeciendo esta disforia. Pero de ninguna manera podemos caer en la cultura que vemos nosotros en California y en otros países, que simplemente está arrojando niños y niñas a una moledora de carne para que sean destruidos para siempre. Que tengas un buen día.